Un privilegio estar aquí para traer la palabra del Señor para la iglesia. Una responsabilidad terrible. Hace más de 12 años que no tengo ese privilegio de estar acá, contando mi tiempo en Brasil. Pero Dios es bueno y en el año 1989, un pastor llamado Bruce Wilkinson, autor del libro La oración de Jabez y otros tantos más, había sido invitado para una iglesia de São Paulo a predicar. Y él en ese entonces predicó, invitado por la iglesia, sobre la familia. La iglesia cumplía en ese entonces 30 y pico de años, y lo que es bueno hay que copiar. Yo he sentido de traer ese mismo mensaje acá para la iglesia, y vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Señor. Ya fue orado, ya fue entregado ese tiempo a ti, Señor, pero te pido que esta oración entre en el corazón de cada uno, Señor. Que tú hagas, Señor, tu voluntad en el corazón de cada persona. Te lo entregamos a ti, Señor, ese tiempo, con todo temor, Señor, y con toda la humildad. Que sea, Señor, una palabra que abunde en nuestro corazón y que haya un cambio, Señor, en nuestras vidas, porque tú quieres eso para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jueces, capítulo 2 de Juez, el libro de Jueces, capítulo 2. Te pido perdón a la iglesia por ahí si no entiendo algún verbo. Es la consecuencia de no ser de acá. Por ahí me equivoco con un verbo, alguna concordancia gramatical. Pero Jueces capítulo 2 trae una realidad para aquel pueblo, el pueblo de Israel. Yo quiero que ustedes piensen conmigo, ¿qué pasaría acá en esta iglesia en 30 años? En los próximos 30 años. El pastor Daniel no existe más, ya está jubilado, ya se fue de acá con Lidia. Esa iglesia no existe más. Esa iglesia ahora es un boliche, acá ese predio ahora es un boliche. Pasaron hace 30 años. Tus hijos ahora, tu hija ahora trabaja de umbanda, mas mãe umbanda. Tu hijo, un brujo. Agustín, dueño de un boliche. Vamos, Agustín, acá vos, dueño de un boliche, el boliche donde era la visión restauradora de Lincoln. Todos tus hijos apartados, toda esa iglesia, la mayoría apartados. Quedamos nosotros nomás, los viejos, en la presencia de Dios todavía, pero ya estamos cultuando en otro lado. Toda esa generación pasó, todo ese pueblo de hoy, del año 2015, que estamos acá, que somos miembros, que hemos sido bautizados, que confiamos en el nombre del Señor Jesús, ya no existimos más. Están tus hijos, pero totalmente apartados. Acá donde el altar, ahora una barra de trago, y en esa barra de trago trabaja tu hija vestida como una mujer cualquiera, con ropas apretadas, provocantes, acá en el altar, servindo, quizás bailando donde está la batería, bailando el baile del caño. Eso es lo que pasó en 30 años. Parece chocante, extremadamente chocante, y algunos entonces en nombre de Jesús que eso no pasa, pero pasó, de hecho pasó en Israel. Jueces capítulo 2, versículo de 8 a 11 dice: ustedes, de 8, capítulo 2, versículo de 8 al versículo 11, acompáñenme. Yo leo en la versión NBI. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Lo sepultaron en Tinal-Jerez, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaza. También murió toda aquella generación, y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que él había hecho por Israel.
Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los hijos de Baal. Estamos en un contexto que había pasado acá en el libro de Jueces. Moisés ya había pasado con el pueblo por el mar Rojo, con todo el pueblo de Israel, ese pueblo que había visto las maravillas del Señor. Está a punto de cruzar para entrar ya donde era la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacobo. Pero ¿qué pasó ahí? Moisés murió también. Después aparece Josué, segunda generación. Pero Josué cruza ya ahí en el límite territorial, cruza el río Jordán, también a pie seco. El Señor hace un milagro, detuvo todas las aguas. Las 12 tribus de Israel pasan detrás del arca del pacto y entra dentro de la tierra prometida. Todavía no era Israel, no existía Israel. Era en ese momento, se llamaba Canaán. Entra en esa tierra que, dice la Biblia, manaba leche y miel. Ahí entra el pueblo de Israel, acompañado de Josué. Pero Josué también murió. ¿Y qué pasó con esa generación? Dice el versículo 11 que esa generación, surge una nueva generación que no conocía más. Ya no estaba más Moisés, ya no estaba más Josué. Y esas tres sillas van a representar tres generaciones: la generación de Moisés, la generación de Josué y la otra generación, la última generación, la generación del capítulo 2, versículo 11. Una generación que no conocía más al Señor. Esa generación, la tercera generación, no con esta. La primera, segunda y tercera. Esta generación ya no conocía más, no había tenido la experiencia de pasar por el Mar Rojo, no habían tenido la experiencia de haber visto las 10 plagas del Egipto, no había tenido la experiencia de cruzar el río Jordán, no habían visto las arcas del pacto, Moisés bajando con las 2 tablas del pacto, no habían visto el agua saliendo de la roca cuando Moisés oraba, no habían visto la nube que los acompañaba en el desierto durante los 40 años, esa nube que los protegía por la misericordia del Señor, protegía la piel de ellos, caminando durante 40 años. No había visto la columna de fuego que los aquecía durante la noche. En el desierto, hermanos, durante la noche la temperatura baja a cercanos 0 grados, hace frío, 50 grados durante el día, mediodía, y después cae abruptamente, y el Señor aún así cuidó de ese pueblo. No había visto el tabernáculo del pacto que los acompañaba en el desierto. Llegaba Moisés, nos quedamos por acá un tiempo, armemos el tabernáculo del pacto, que representaba la presencia de Dios con nosotros, la Shekinah de Dios con nosotros. Esa tercera generación no vio ese tiempo. Pero había un hombre que había visto eso. Ese Josué, la segunda generación. La primera Moisés, la segunda Josué. Vamos a pasear por la Biblia, si nos queda tiempo. Josué había tenido una experiencia con Dios. Josué, en el libro, acompáñenme rapidito a Éxodo 33, versículos 7 al 11. Lo leo. Moisés tomó una tienda de campaña y la armó a cierta distancia fuera del campamento. La llamó la tienda de reunión con el Señor. Cuando alguien quería consultar al Señor, tenía que salir del campamento e ir a esa tienda. Siempre que Moisés se dirigía a ella, todo el pueblo se quedaba de pie a la entrada de su carpa y seguía a Moisés con la mirada. Bien linqueño, cuando pasaba Moisés, todo el pueblo salía, algo pasó. ¿Se acuerdan del chavo cuando pasaba algo así? Estaba Moisés pasando y lo miraban así asustado mientras pasaba Josué para el arca. No estaba dentro del tabernáculo, estaba una tienda de campaña armado aparte, porque ahí hablaba Moisés, dice la Biblia, cara a cara, un relacionamiento perfectamente íntimo con el Señor. Y había un hombre que miraba todo eso. Había un hombre que estaba siempre a los pies de Moisés, Josué, y él nunca dejaba la tienda de campaña esa. Algo le pasaba a Josué, que él siempre estaba ahí, en la puerta de la campaña. Dice la Biblia, en el versículo 11.
Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Después de eso, Moisés regresaba al campamento. Moisés se iba, pero había un loco que quedaba ahí en la puerta de la tienda y no se iba. Ese hombre era Josué. Presten atención. Pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba a la tienda de la reunión. Esa persona miraba, esa persona estaba atenta a lo que era Moisés, a lo que Moisés le transmitía. Pero Josué muere también. Esa comunión que ellos tenían con el Señor era gracias a Josué. A veces parecido acá con nosotros. Cuando está el pastor, cae fuego del cielo, se mueve todo, se va el pastor, parece que no somos cristianos a veces. Y pasa acá y pasa en todas las iglesias. Se lo digo de experiencia, que crecí en el Evangelio yo también. Y a veces somos muy pocas las personas, obviamente usted también será conmigo, somos muy pocas las personas que somos fieles de estar aunque no esté el pastor. No que se tome las vacaciones o haga cosas parecidas, pero aunque no esté, son pocas las personas que quedan firmes en el Evangelio con el Señor, no importa el nombre que esté a cargo. Son pocas las personas. Y había uno ahí que era igual. Pero Josué se fue también. ¿Qué pasó con la generación? La tercera generación. Esa generación, cuando muere Moisés, no sabía qué hacer. No tuvo un acompañamiento. Porque los padres no se lo contaba a ellos la historia que había pasado. Ellos conocían de oídas de que algo pasó con Moisés, algo pasó con Josué. Pero este pueblo ya no sabía más. ¿Y qué pasó? Siguió a los ídolos que la Biblia en el Antiguo Testamento llama Baal. Baal significa varios nombres, entre ellos Señor. Y seguían al Señor, pero era un Señor falso, un Señor de los cananeos. Hacían, hermanos, lo que yo describí acá en el comienzo de esa pequeña prédica. Hacían todo lo que yo describí, pero contextualizado en aquel momento. Estamos hablando de casi 4.000 años atrás. De las principales, de lo que vos podés imaginar, de orgía, de bebedera, de carnaval, hacían ahí. Mientras ese pueblo se contaminó con los cananeos. El pueblo de Israel se contaminó porque no había más un lastro. ¿Saben que el lastro, con el barco que lleva los contenedores, tenía un lastro? Ese lastro sirve de peso para guiar el barco. Ya no había más lastro, cuando no había algo que mantuviera el equilibrio. Se fue Josué, esa gente no sabía caminar con sus propios pasos. Esa tercera generación no sabía qué hacer. Dice, ¿quién va a orar por nosotros? No está el pastor para imponerme las manos. ¿Quién va a orar por nosotros? No están los ancianos los ancianos para ministrar. ¿Dónde están? No están ellos. Se fue el pastor, se fue los ancianos. Josué se fue. ¿Dónde están los ancianos? Se fue y ellos se quedaron solos. Pero eso no es culpa, no se confunda, eso no es culpa de Josué, no era culpa de los ancianos que confiaban en Dios, una elección particular de aquel pueblo, porque escuchaba de oídas y no tenían un compromiso, no tenían una relación con Dios. A esa silla la vamos a llamar silla del compromiso. A esa silla, por no haber ningún término, yo iba a decir hipócrita, pero suena pesado hablar hipócrita. Hipócrita es una persona, viene la palabra en griego, significa alguien que usa una máscara. Pero en Brasil tenemos algo más bien humorado para decir. Acá, ¿se acuerdan cuando jugaban la mancha? Y cuando éramos chicos y jugábamos la mancha y corríamos, mancha, y estaba con vos y venía. Pero siempre había uno que era nenito todavía y se ponía en el medio y no sabía qué estaba pasando, pero estaba en el medio y todos corriendo, mancha, mancha. Y el nene pobre lo dejaba en el medio jugando, porque eso en Brasil lo llamamos café con leche. No pasa nada con esa persona. Es mitad una cosa, mitad otra cosa. En el fútbol también, cuando nos juntamos para jugar la pelota, viste que siempre queda uno por último, y acá hacen eso conmigo. Pero yo siempre marco mis goles. Siempre va dejando los gorditos por último. Ese allá en Brasil es el café con leche también. Bueno, como no te queda vos, ven y vos. Pero el Señor exalta a los humildes. Esa es la generación del café con leche. La primera, el compromiso. La segunda, del café con leche.
La tercera, esa de Jueces, capítulo 2, versículo 11. Léalo después en casa, los invito para que lean tranquilamente y seguramente el Señor les va a hablar, les va a completar más todavía el mensaje. Esa es la generación de la crisis, no sabía qué hacer. Ya no estaba más el abuelo que oraba, ya no estaba más el pastor para orar conmigo, para hacer la intercesión, porque es cierto, no vamos a estar para siempre. En algún momento les va a tocar jubilarse, en algún momento los ancianos también no van a estar, Dios quizás los van a llevar para otro lado. En algún momento jóvenes no va a estar el pastor Juan, en algún momento adolescentes no va a estar Walter, en algún momento niños van a crecer y ya no estarán más las responsabilidades de Walter y compañía. El tiempo va pasando y nosotros no somos eternos. Esa es la generación de la crisis. A ver, hermanos, ¿en qué silla de esas tres compromisos, café con leche y crisis, ustedes piensan que se sentó Abraham? ¿Conocen la historia de Abraham? Jorge, ¿en qué silla se sentó? En la silla de compromiso. Abraham, a ver con voz de Dios. Abraham, sí, Señor, sale de tu tierra, salí de ahí, sale de tu parentela y anda a una tierra que te voy a mostrar. Bueno, Señor. Abraham, sí, Señor, dame tu hijo, ese que nació ahora no, ya tenía 7 años. Dame tu hijo, el único hijo que tenés vos, que yo te prometí que iba a dar, dámelo. Bueno, Señor, no sabía qué iba a pasar. El hijo le preguntó, papá, ¿y dónde está el cordero, el bichito? ¿Dónde está? El Señor proveerá, hijo, y se lo llevaba. Y me imagino yo, mientras iba afilando acá en algún pedazo de cuero, iba afilando el cuchillo, el Señor va a proveer, y se lo llevó. Conocen la historia, nos vamos a detener en la historia de Abraham con Isaac. Esa era la actitud de Abraham. Se sentó en la silla de compromiso. Isaac. ¿Qué se sabe de Isaac en la Biblia? Nada. ¿Por qué Isaac? Era un café con leche. Le hablo eso, hermano, con todo el temor del Señor. Pero si no le pasó nada al pastor ese que tan bendecido por Dios le escribió tantos libros, si no le pasó nada aún, no va a pasar nada conmigo por hablar semejante. Pero era un café con leche. Isaac era un café con leche. Miren ustedes, en la Biblia no hay una historia de acción donde Isaac haya agarrado, puesto los pantalones y actuado como todos los otros héroes de la fe. De hecho, en el libro de Hebreos, capítulo 12, capítulo 11, en la galería de la fe, donde el escritor de Hebreos pone todos los grandes personajes, entre ellos mujeres también de la Biblia, que tuvieron una fe sobrenatural. Aparece Isaac, pero es para reírse, porque Isaac no tuvo algo que fue él. Lo que dice que no, Isaac oró por su hijo y lo bendijo. Nada más, no hizo nada más Isaac. Ese era un tal, más café con leche que ese no hay en la Biblia. Abraham, Isaac. Silla de la crisis. ¿Quién aparece en la silla de la crisis? Jacob. Jacob con el nombre de Jacobo. Cuando vos lo googleás en tu casa, hoy todos tenemos internet, lo googleás en tu casa y la palabra Jacob tiene raíz en 2 palabras en hebraico. Esas 2 palabras significan mano en el talón. El tipo desde que nació ya quería ser tramposo. Ustedes tienen control remoto en sus casas y fíjense cuando hay una teclita que se llama SAP. Hay pocos canales que tienen eso, pero cuando voy a apretar la tecla SAP, aparece el idioma original de algunas películas. No son todas las películas que aparece eso, pero a veces aparece la tecla SAP, vos la apretas y entonces está en castellano y empieza a hablar inglés. Ahí, no es que aparece el subtítulo, pero aparece el idioma original. Esa tecla SAP la vamos a apretar ahora. Tecla SAP para Jacobo. Mano en el talón, tramposo. Ese es el significado del nombre de Jacobo. Tramposo, mala gente, bien castellano, mala sangre. Le robó la primogenitura a su hermano, engañó a su padre. ¿Qué le puedo decir más
de ese chico, de este hombre, personaje bíblico. Hizo terror, el hermano lo quería matar. Ese fue Jacob. La historia está en Génesis. Vamos a ver si lo encuentro acá. La historia de Jacob está en Génesis, para los capítulos, Génesis capítulo 22, de ahí para adelante. Este golpista, chanta, tramposo, ya dije, aprovechador, estafador. Esa era la persona que estaba sentada acá, hermano. La crisis. Engañador, bueno, ya dije, engañador de su padre. Esto era Jacob. Estaba sentado acá en la silla de la crisis. ¿Van entendiendo? Si no van entendiendo, al final lo van a entender. Otro personaje bíblico, vamos a viajar por hablar, comentar de algunos personajes bíblicos. David. ¿En qué silla se sentó David? Agustín. De una, así, con fe, dale, compromiso. David, mujeriego. Estoy hablando, está en la Biblia, hermano, la descripción de qué, porque la Biblia es inspirada por Dios y habla la condición humana, no florea como los otros libros de religión, donde aparece Mahoma, un ser perfecto, donde aparece Buda como un ser que va al oriente totalmente meditando en el desierto, en la floresta de India, y alcanzó el nirvana. No, la Biblia habla de personas como nosotros. Y acá se sentó David, mujeriego, asesino, sanguinario, no le perdonaba una. Pero David, ya le vamos a profundizar. La Biblia dice respecto de David en Hechos, capítulo 13, versículo 27. Mira lo que dice de esa persona que yo dije, tramposo, asesino, mujeriego. Hechos 13, 27. Si tienen para anotar, porque vamos hablando rapidito. 12. Hechos 13. Perdónenme, me equivoqué de cita, pero el versículo es, búsquenlo después también. David fue encontrado según el corazón de Dios. Que era tramposo, no importa ahora dónde está la cita. Este era tramposo, asesino, mujeriego, pero dice la Biblia, el versículo 22, lo leemos. Tras destituir a Saúl, le puso por rey a David, de quien da ese testimonio. He encontrado a David, dice Dios, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Palabra del Señor, hablando a través del profeta. Ese fue David, con todos esos defectos, alguien que se sentó acá en la silla de compromiso, alguien según el corazón de Dios. ¿Qué pasa con el tema del corazón de Dios? Una persona según el corazón de Dios con tantos pecados. David tenía una diferencia. David no negó al Señor. Cuando David es confrontado en la historia de capítulo 12 de 2 Samuel, si quieren anotar para leer después en sus casas, invito a los nuevos que están acá en la iglesia, que lo anote y lo lea después la historia en su casa. Cuando David, él larga la historia, pero David agarra y se acuesta con una mujer que era casada. Esta mujer después se embaraza de él, el nene nace, muere, Dios se lo lleva el nene y él pensó que iba a quedar todo ahí. Mandó matar el papá, el marido de la mujer, Batseba, y adelante de Dios él pensó que estaba todo bien, pero viene un profeta, le apunta el dedo en la cara y dice: vos pecaste, vos erraste con Dios. Hablo con mis palabras. Y él le dice: podía haber, no, pero yo la vi desnuda, bañándose, fue más fuerte que yo, me llevó, yo la llamé a mi casa, y bueno, una cosa va, una cosa viene. Y pasó Natán, el profeta Natán. ¿Qué se va a hacer?
No, lo que pasa es que yo estaba en un mal momento, pastor, estaba en un mal momento, se me complicó, no sabía qué hacer, la tentación era más grande que yo, y bueno, pastor, anciano, ministrame. David no hizo eso. David dijo, me equivoqué, es cierto, yo me humillo, se humilló, se puso delante de Dios, se hizo polvo, lloró. El nene murió, él estuvo orando para que el nene no, le vino una enfermedad grave al nene, el nene murió. Batseba pierde a este nene y aún así él se humilló delante de Dios. Ese David. Salomón, según el corazón de Dios, abrió un paréntesis, David nos rechazó. David nos rechaza el cuidado de Dios en denunciar el pecado. El profeta denunció el pecado y él asumió, él no esquivó el pecado. El que sí, Señor, fui yo pequé. Dios tenga misericordia de mí, yo pequé, pero haga lo que quiera, Señor, conmigo. De ahí escribe uno de los salmos más bellos de la Biblia, Salmo 139, léanlo después. Salomón, segundo hijo de David con Batsabé, Dios después le restauró, le volvió a levantar a David y le da un hijo. Ese Salomón lo ponemos acá en la silla del café con leche, porque en un momento, compromiso, café con leche, acá en el medio. Pero en algún momento, Salomón, lo primero que pide cuando muere David y empieza su reinado, ¿qué fue? Todos conocemos la historia, hasta los nenes. Le pide a Dios sabiduría, le pidió a Dios sabiduría. Arrancó bien, acá. Pero no fue así la historia de Salomón. El hombre más sabio de la Biblia, algunos dicen que escribió el libro de Proverbios, muchos proverbios, y agarró y escribió también supuestamente el libro de Eclesiastés. Más sabio que Salomón no hubo en la antigüedad. Jesús le dio alabanza, le dijo el sabio Salomón, hasta Jesús dijo el sabio Salomón. Pero este hombre tenía un problemita, un problema por 1000, multiplicado por 1000. Era una persona que le encantaba, un hombre que le encantaba a las mujeres. En la historia del Antiguo Testamento, cuando Dios usa a los profetas y le habla a los profetas para hablar con los reyes, a quien tenía poder, le indicaba tres cosas principales para los reyes, para los que detenían el poder. Ustedes reyes no deben acumular oro, no deben acumular caballos y no deben acumular mujeres. Cuando ustedes leen la Biblia y ven que, pero viste que en el Antiguo Testamento se podía casar con varias mujeres. No. Dios se lo permitía, pero Dios no estaba con eso. Dios, de Génesis a Apocalipsis, Dios quiere que el hombre esté casado con una mujer sola. Y le dice y los profetas hablaban así para los reyes: ustedes no deben acumular oro, ni caballo, ni mujer. Tecla sabe otra vez: dinero, ejército y mujeres. No acumulen eso, porque ahí está la base para el pecado. No estoy diciendo que las mujeres son, ustedes son fuente del pecado, pero para el rey tener más de una mujer era peligroso, y de hecho fue peligroso, hermano. Salomón tuvo 1000 mujeres, 700 oficiales y 300 ahí en el dólar blue, no era muy reconocido, era las concubinas. Yo saqué las cuentas, para acostarse con la primera mujer, se acostaba con la primera mujer, pasaban 3 años para poder acostarse con ella misma otra vez. Más de 3 años para volver, estaba en la fila. Hoy te toca a vos, venía el eunuco. Hoy te toca a vos, 217. Bueno, iba contenta. Hola, se perfumaba, se maquillaba, ponía un taco, no sé, e iba. Hola, Salomón, todo bien, bien, pasalo a mis aposentos. Te bañaste con mirra, lean Cantares de Salomón. Ahí está todo escrito como era el tema. Te perfumaste, bañaste con canela. Sí, bueno, vení. Una noche espectacular, champaña, no sé, bombones, David, toda la noche, Pablo, toda la noche. Al otro día, David le despertaba y Salomón le miraba a la mujer ahí acostadita, y le miraba con ojitos tristes. Cuando una mujer te mira con los ojos tristes, a los solteros guarda cuando se casan. Cuando te mira con los ojos tristes es porque viene algo. Y le miró con el ojito triste. ¿Qué pasó, mujer? 217, no sé el nombre. ¿Qué pasó, 217?
¿Sabe qué es, Salomón? Eh, yo tengo mi papá. Viste que vos, para agrandar tu reino, tus posesiones territoriales, Salomón, abro un paréntesis, Salomón, para agrandar su reino, fue de hecho cuando Israel alcanzó el auge de su expansión territorial, hacía casamientos con las hijas, con las princesas de los reyes que estaban alrededor de Israel. Una persona, hoy sería un extraordinario político. Le ponía a Obama en el bolsillo. Macri tenía que tomar 20 años de clase con Salomón. El tipo la tenía clara. Y imagino que decía así a los generales: vení, estamos por invadir acá Egipto. Sí, capitán, sí, mi rey. Capitán, ¿qué te parece? Sí, viste que tiene una hija. Está, discúlpenme, no sé escandalizo. ¿Está buena? Decía, el capitán le decía, morocha, quemadita del sol. Y le decía a Salomón, y Salomón le miraba así: bueno, decirle al faraón que somos nosotros. Vamos y armamos el casamiento. Armaba el casamiento, se casaba, la 217. Después había una, bueno, vamos a invadir Filistea, vamos. Le miraba a Filistea y decía: la hija del rey es buena, está buena, es bonita, tiene ojo verde. No, bueno, entonces van a matar todo, invadan con el ejército, pasen el secador ahí, destruyen a todo. Era así, hermano, estoy hablando con mis palabras, pero era tal cual, era así la política de expansión territorial del Salomón. Entonces Salomón terminó casándose con 700 mujeres. La mayoría de los 700 matrimonios eran casamientos políticos. Volvemos a las 217. A las 217, cuando le toca, ¿sabe qué? Mi papá tiene un templo. Nosotros tenemos un templo, el templo de Baal. Y está medio caidita el templo. Necesitamos plata para pintar, necesitamos algo para renovar ahí la estructura del templo. Y Salomón le dijo así, con el ojito triste a la mujer: bueno, ¿qué necesitas? No sé, fíjate vos. Bueno, dame el cheque. Toma, el cheque. Las mujeres, esa clase de mujeres, hermano, no me tomen mal, no quedaban contentas de estar con el cheque. Iban y pasaban adelante en el harem, donde estaban las otras 699 mujeres, porque eran las oficiales, le mostraban: mire el cheque que yo tengo, me lo dio Salomón. Y se iba para arreglar el templo de mi Dios. Y se iba contenta, jajaja. Después venía, al otro día le tocaba la 418. Y la 418, al otro día, otra noche espectacular, dormía. Al otro día le decía: ¿sabe qué, Salomón? ¿Qué te pasa vos? Ay, Salomón, vos no me querés. No, hermano, no, linda, vos sos única, vos sos la mujer de mi vida. Y él, estúpido, discúlpeme, pero le decía eso a las 700 mujeres: pero vos sos única, vos sos mi reina, decía. Y la mujer se la creía, ojo, se la creía. Bueno, pero si yo soy lo que vos me decís, dame una plata para arreglar también el templo de mi padre. Bueno, ¿cuánto necesitas? Bueno, fíjate vos, un cheque mayor aún le hacía, iba contenta y le mostraba a la otra. Venía la 698, ya con toda esa carga emocional, y decía: Salomón, una cosa es así, yo no quiero plata. Si vos me amás de verdad, haga con que dé orden a sus empleados que construya un templo al dios Moloch acá dentro del territorio de Israel. Constrúyalo acá, para que yo pueda quemar incienso y adorar a ese Dios. Salomón, bueno, ahí fue el error de Salomón. Café con leche, dejó de venir, viene para acá. Ese fue el principio de la queda de Israel. Dice la Biblia, en Primera de Reyes capítulo 11, que el templo que Salomón permitió que se hicieran todo lo que Dios venía diciendo todo el tiempo en el Antiguo Testamento, y le decía: no hagan eso, no se junten, primeramente, no se case con estas mujeres, no adore a sus dioses. Salomón lo trajo todo para adentro, acumuló una maldición tan grande que después se muere Salomón y viene su hijo Roboam. Crisis. Roboam hace un desastre con Israel, porque creció mirando a Salomón, lo que hacía Salomón. Cuando Roboam alcanza el poder,
capítulo 12 del primer libro de Reyes, hay todo un conflicto político y el país se parte en dos. Una persona que tenía tanta crisis de haber visto a su padre con tantas mujeres se alejando del Señor, ese chico creció, se transformó en una persona con tanto vacío en el interior, con tantos problemas, porque esas personas que están acá, hermanos, son personas que tienen un vacío terrible, son personas que no conocen el Dios del compromiso, son personas que vieron el café con leche durante toda su vida, serían los nietos. Jacob conocía lo que hacía Abraham, pero no tenía mucho para hablar de Dios referente a el ejemplo que le dio su papá, porque no había, era una persona muy, muy tranqui, y a veces estamos rodeados de gente así. Roboam, volviendo a Roboam, hizo un desastre. Después cuenta la historia, se divide el reino de Israel en dos, reino del norte, reino del sur, y hizo desastre. Esa persona llena de crisis. ¿De qué podemos hablar más? ¿Qué dice la Biblia de la gente que son, de los hermanos que son hermanos? Sí, hermanos. Compromiso, café con leche, crisis. En el Nuevo Testamento la Biblia llama a esa gente de espiritual. En el Nuevo Testamento la gente llama a esa gente de café con leche, teclasap, hipócrita, los llaman de carnal. En el Nuevo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento llaman a personas que se sientan acá en esa silla de natural, una persona natural. Las personas carnales son personas que no saben si no tuvo un encuentro verdadero con Dios. A veces viene a la iglesia, va a la iglesia. Bueno, hoy viene, no sé, viene a predicar Dante Gebel, se llena la iglesia terriblemente. Al otro día vuelve a predicar el pastor, o aún viene a predicar uno como yo y la iglesia vacía. Pues, no, predica Mateo, no voy. No sabe si está, se sienta acá en la silla del café con leche. Esa gente se ministra durante 7 meses y después los otros 4 meses del año, y se den las cuentas. No, los otros 5 meses del año pasan preparándose para ir al curso. Estoy contextualizando acá con Lincoln, hermanos, la cosa. Pasa todo el tiempo chupando la sangre de los hermanos, sacando el residuo espiritual que queda, la bendición espiritual que queda, y te queda chupando. Es el carnal, queda chupando la sangre del compromiso. Es el carnal. El natural no conoce a Dios, no tuvo un encuentro con Dios, entonces para Dios no hay tanto problema. Ya dije también que acá, la Biblia en el Nuevo Testamento dice que acá espiritual, carnal y natural. Dejemos el natural por acá. Pero fíjense que el natural siempre está mirando la actitud que tiene el carnal. Porque él no tuvo contacto, ya pasó. Acuérdense de cuando leí en el comienzo de la noche, acá la primera generación pasó, quedó la segunda, y esa tercera observa lo que hace la segunda. ¿En qué silla estamos sentados nosotros, hermanos? Los papás, los abuelos, y nosotros todavía que no tenemos hijos, pero lo vamos a tener. ¿Y en qué silla estamos sentados nosotros? La Biblia dice también en Apocalipsis 3:16, otro día el pastor lo recitó acá, lo leemos. Apocalipsis 3:16, ya vamos a terminar, hermanos, no se preocupen. Hoy hay pizza para comer, ustedes, así que, ¿no? No hay más. Bueno, para sábado que viene habrá pizza, así que vengan preparados para comprar las pizzas de los jóvenes. Rapidito la calentada y ya está. Pero Apocalipsis 3:16 los nombra a más allá de espiritual, de carnal y de natural. Le dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 16. Dice así: por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Fíjense que Jesús, hablando al profeta, a Juan, el apóstol Juan, en la isla de Patmos, dice que había una situación en las iglesias de Asia,
Había gente que era caliente, había gente que era tibia y había gente que estaba sentada en la silla de la crisis y esos eran los fríos. Pero a los ojos de Dios, ni el caliente ni el frío, a los ojos de Él, el peor de todos es este. Cuando nosotros estamos sentados en la silla del café con leche, de la hipocresía, cuando estamos sentados en la silla del tibio, no tomamos una actitud con Dios, no tomamos una actitud fuerte con Dios, una decisión de saber si seguimos a Dios o si no seguimos a Dios. Jóvenes adolescentes, no sé, si tu papá no es cristiano todavía, y el problema es si es cristiano, y vos lo ves haciendo cosas que no tenía que hacer, porque está sentado acá en esa silla. Adolescentes, usted está acá en esa silla de crisis, en ese momento, está sentado en esa silla de crisis, pero no te sentes acá, hermanos, se los digo con todo el temor del Señor. Jesucristo dijo para Juan, yo te voy a vomitar, a esta iglesia la voy a vomitar, porque es tibia, no es ni frío ni caliente, no hay una coherencia, sos una cosa, adelante del pastor sos una cosa, con el pastor no estás, sos otra. Cuando estamos en la alabanza, sos el primero a levantar la mano, cuando estás en tu casa, sos un desastre, le gritas a tus hijos, le pegas a tus hijos, le gritas a tu mujer, corea a mitad de la gente de la iglesia, sos un mal ejemplo en el trabajo. Esas son las personas que se sientan acá en la silla de carnal. Porque acá, hermano, está el natural, está el sujeto que todavía no escuchó, no conoce el Evangelio. La gente que todavía no escuchó, no le entró la palabra. Pero el peor de todo para el Señor es este. Dice la Biblia, dijo Jesús, el tibio. Hay que tomar cuidado de no sermos tibios nunca. Adelantando, con ese contexto de ser tibio, caliente, frío, nosotros en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de la iglesia, de hecho vamos a pasar por todas esas sillas. Hemos pasado, cuando venimos a los pies de Cristo, nosotros estábamos sentados acá, en la silla del natural. Dice la Biblia que éramos hombres naturales, pecadores, apartados de Dios, condenados para el infierno. El infierno es un lugar preparado para el diablo y sus ángeles, no fue preparado para el ser humano. Pero ahí van todas las personas que mueren sin haber tenido un encuentro personal con Cristo. En la silla del carnal habrá momentos, y ojalá que no nos pase, pero en mi vida ha pasado, de carnalidad. En muchos momentos de nuestra vida, David se sentó acá. Salomón, que algunos teólogos dicen que se murió acá. Jacobo se sentó acá, después se sentó acá, pero después Dios los levantó a esos hombres, Noé, Elías, y ellos se terminaron sentando acá. No es que nacieron ya sentados en esa silla, hermano. Ellos pasaron por todo ese proceso y llegaron acá. Eso pasa con la iglesia. Gente viene a reclamar con la iglesia, pero ¿sabe por qué no voy a la iglesia yo? ¿Por qué la iglesia hay tanta gente falsa? ¿Sabe por qué no voy a la iglesia yo? Porque come la plata de la gente, pide para la plata de la gente. ¿Sabe por qué no voy a la iglesia? Porque yo no creo en Dios, no me da, no quiero saber yo de Dios. Y cuántas cosas escuchamos nosotros que estamos allá afuera en el mundo, escuchamos gente que niega constantemente a creer. Yo no confío en la iglesia. Y nosotros, si me viniera a preguntar a mí, ¿vos, Mateo, estás contento con la iglesia? Sí, estoy contento con la iglesia. Pero vos no tenés nada que hablar contra la iglesia. Por supuesto que la iglesia, hermanos, es un misterio de Dios. Solamente Dios sabe. Mírense alrededor ustedes, por favor. Mírense. Bueno, en el cielo no sabemos si vamos a estar todos. No sabemos si la persona que está al lado tuyo va al cielo, va a la presencia de Dios por la eternidad. Porque la iglesia de Cristo solamente sabe Jesucristo. Nosotros sí somos convencidos por la acción del Espíritu Santo, que nos convence del pecado, y en ese convencer del pecado nos hace tomar una actitud de permitir que el Señor Jesús invada nuestro corazón y permita que estemos en la presencia de Dios. Es una relación tan íntima que uno sabe, Señor, acá estoy, soy pecador, pero
No soy digno de estar sentado allá en la silla del compromiso. No soy digno de estar sentado en la silla de Abraham, la silla de Noé, la silla de los 12 apóstoles, la silla del apóstol Pablo. No soy digno. No soy digno de estar sentado en la silla donde murió el diácono Esteban. No soy digno de estar sentado a donde Filipi, el misionero, predicó al primer ministro de África, de un país africano. No soy digno de estar ahí a donde se sentó el apóstol Juan, que escribe el mensaje. No soy digno, pero cuando vos permitís que el Señor invada tu corazón y te toma una decisión con Cristo fuerte, el Señor te lleva para allá. No es por nosotros. Dios te levanta y vos vas a pasar, y muchas veces, hermano, van a pasar por la silla de la crisis, y la mayoría estamos en crisis muchas veces. Después, en esa fase de crisis, por ahí te puede pasar de esa café con leche, ¿no? Esa fase que no sabes qué va a hacer. No, estoy desanimado, Señor, no tengo ganas de hacer nada. Vas a pasar por eso. Es mentiroso el que dice que no va a pasar, que no va a tener problema en tu vida. Vas a tener problema, y cuanto más te ponga en la presencia de Dios, más vas a tener problemas, porque el enemigo se va a levantar contra vos, pero mayor el que está con vos. El Señor ya te ve. De un aplauso para el Señor. Romanos. Es más grande el que está con nosotros, hermanos. Va a venir tiempo de crisis. Estamos en tiempo de crisis. Va a venir momento en que el diablo va a zarandear la iglesia. Y el Señor se lo permite. Jesucristo se lo permite, que se le zarandee en nuestra vida. Porque ahí, cuando se sabe los que realmente estamos firmes con Dios, no es todo bendición en la vida, no es todo flores. El evangelio que predica eso no es un evangelio del Señor. El apóstol Pablo naufragó 3 veces porque iba en viaje misionero. Se cansó de tomar chivatadas, azotes, lo apedrearon a muerte, le escupieron en la cara. El apóstol Pedro fue crucificado de cabeza para abajo, dice la tradición. El apóstol Mateo fue cortado en varios pedazos allá en Siria, supuestamente. Esas son personas que andaban con Cristo. ¿Y dónde está la bendición? Las bendiciones del Nuevo Testamento, cuando uno lee todas las bendiciones del Nuevo Testamento, son bendiciones espirituales. No estoy diciendo, hermanos, no vayan a reclamar después con el pastor, que yo estoy negando las bendiciones materiales, pero las bendiciones materiales son consecuencias. Con Cristo las bendiciones son espirituales. Por ende vienen las materiales. Lo más importante es que nosotros estemos centrados con Cristo. Esas crisis van a venir en la iglesia, esas crisis van a venir en nosotros, a los chicos, adolescentes, jóvenes. Van a venir crisis, te van a invitar para hacer un montón de cosas que van a estar, que por ahí te va a venir la gana de probar, porque en ese momento quizás voy a dar lugar para sentarte acá, en la carnalidad, y te va a dar ganas de probar. Pero Dios tenga misericordia y te cuide en ese tiempo. Que vos te acuerdes de su palabra, que vos te acuerdes que ese no es el buen camino. El buen camino es pararse y saber que tengo crisis, el Señor va a vomitar. El Señor va a vomitar el tibio. Vos vas a tener solamente crisis, vas a tener crisis, pero por Dios, no sea una persona carnal. Cuando llega febrero, enero, tome una decisión, no vaya más al curso. Tome una decisión con Cristo. Si no, Señor, yo tengo ganas de ir al curso, tengo ganas de festejar. Me encanta ver a la mujer en bikini bailando, me encanta tirar la espuma. Soy hombre, soy soltero, pero Señor, humíllate, porque la Biblia dice, el que se humilla, el Señor lo va a levantar. La Biblia dice en Proverbios capítulo 24, 16, 7 veces vas a caer. En la silla de la crisis vas a caer 7 veces, pero de todas ellas el Señor te va a levantar. No te sientes acá, no te sientes en la silla de la carnalidad. Acuérdese que a vos y a mí, Dios tenga misericordia, no está reservada la silla del compromiso. Y yo en esta noche reafirmo mi compromiso con el Señor. No porque estoy predicando acá, Dios conoce mi corazón, pero reafirmo mi compromiso con el Señor
de que, Padre, soy un pecador miserable. Padre, hago tantas cosas que tú no agradas, que a ti no agradas. Padre, me falta un montón todavía. Me peleo, tengo un carácter fuerte, pero estoy aquí, Señor, estoy en crisis. Llévame a la silla del compromiso y el Señor te va a honrar. El Señor te va a poner acá, en la silla donde se sentaron los grandes héroes de la fe del libro ahí enumerado en el capítulo 11 de Hebreos. Toma esa decisión, hermano, esta noche. Joven, adolescente, a vos que todavía no aceptó a Jesús, o por ahí no te preguntaron nunca, ¿vos ya tenés la convicción de que aceptaste a Jesús alguna vez en tu vida? ¿Alguna vez oraste, hermano? Puede ser que hable en lengua, puede ser que te caiga cuando te ponen las manos, alabás y llorás, pero ya estás convencido que ya aceptaste a Jesús en tu vida. ¿Cuánta gente hemos visto en la historia de las iglesias, del día a día, gente que años y años frecuentaron la iglesia y todavía no se entregaron de corazón al Señor? Pero te invito, hermano, joven, adolescente, que si hoy vaya a dormir hoy con la conciencia tranquila de que ya entregaste tu corazón al Señor, y te ponga, va a venir crisis, pero ya le pateamos la silla de la carnalidad en un acto profético. No quiero ser carnal. Cuando yo esté en crisis, cuando mi papá me dé mal ejemplo por la lengua que tiene mi mamá, porque mi mamá me manda para la clínica de rehabilitación, pide para que los pastores oren porque yo soy un adicto a las drogas, pero mi mamá tiene una lengua maldita, no sabe cómo me maldice, pastor. Mi mamá habla mal de mí, me habla peste de mí. Qué difícil que es, pastor, líder, no sé con quién podría estar hablando esta persona, qué difícil que es servir a Cristo con una mamá como la mía, que en la iglesia todo sonrisa, participa de la intercesión, participa haciendo, quizá preparando el pan de la Santa Cena, no sé, participa limpiando los lunes acá a la mañana, pero cuando llega en casa, hermano, tiene una lengua maldita, que según Santiago dice, prende fuego con su lengua a una floresta. Esa es la lengua de mi mamá, pastor. ¿Cómo quiere que yo esté en la presencia de Dios? Y Dios se lo va a tomar en cuenta. Dios se lo va a tomar en cuenta, Dios se va a acordar de eso. Hay un juicio, hay consecuencias de ser piedra de tropiezo. O yo, que estoy predicando, vivo una doble vida. Estoy predicando, tengo una doble vida. Soy un mal ejemplo para mi familia. En los días del almuerzo, cuando está jugando Boca y pierde Boca, a los que son de Boca, mi boca es un basural. Tu hijo está mirando eso. Como quiera, después que tu hijo se siente en la silla del compromiso, cuando vos, papá y mamá, soy el primero en dar ejemplo. Exponer tu vida en el Face, están todo el mundo enterado de tu vida en el Facebook, porque vos vivís poniendo, ay, no merezco vivir, y ponen en el Face. Ya conociste las palabras del Señor. ¿Qué te falta? ¿Quieres que baje el arcángel Miguel para pegarte acá así y decir, despertate, hermano, despertate, hermana, salí de la silla de la crisis y siéntate en la silla de compromiso? Tengo un compromiso conmigo, dice el Señor. El evangelio, hermano, no es para cualquiera. El evangelio es para personas que están dispuestos a crucificarse todo el día. Y tu hijo, tu hija, no va a seguir a Cristo si vos sos un mal ejemplo. Tu compañero de trabajo no te va a seguir, no va a seguir a Cristo nunca si vos sos el que da el mal ejemplo. Llegas retrasado, sos el primero a irse, sos el primero a no limpiar, sos el primero a cebar el mate en tu trabajo. Eso no es de Dios. En las cosas mínimas la gente te está mirando, la gente nos está marcando todo el tiempo. Parece que no, yo ya pasé eso en mi vida, no soy un santo, Yo ya fui avergonzado en mi pasado muchas veces, confrontado, y Dios usa a esa gente que te confronta y vos no sabes qué decirle porque te dio acá, el diablo te dio acá. Lo único que te queda es hacerte como lo hizo David cuando Natán le apunta el dedo en la cara. Vos pecaste. Y David le dice, sí, Natán, pequé. Dios tenga misericordia de mí. Y ahí vuelve. Y ahí vos te sentás acá otra vez, hermano. Y el Señor te pone acá. El Espíritu Santo te va a acompañar. Quiero dejar una palabra final. Efesios. Cuando vos te sentás en la silla del compromiso,
En Efesios dice, Efesios capítulo 2, versículos 5 al 7. Cristo nos dio la vida aun cuando estábamos muertos en pecado, cuando estábamos en la crisis, cuando éramos naturales. Nos dio vida en Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por la gracia ustedes han sido salvados. Amén, iglesia. Hemos sido salvados no porque somos lindos, no porque soy brasileño y juego bien el fútbol. He sido salvado porque Dios tuvo misericordia y murió por mí en la cruz. Y por ustedes también. No es porque vos merecés, porque vos sos bonito y diezma en la iglesia. Y le abraza al pastor al fin de la reunión y bueno, y está todo bien, y participar de alguno que otro trabajo en la iglesia. No es por eso. Hemos sido salvados y lo declaramos en fe porque Cristo nos dio de su gracia. Versículo 6. Por gracia ustedes han sido salvados y en unión con Cristo Jesús Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. No me sale la R. Pero ahora estamos sentados con Cristo acá, aún con crisis. Van a venir crisis, ya dije, ya me cansé de decir. Pero ahora estamos sentados acá, en la silla del compromiso con Dios. Y dice la Biblia, y la palabra de Dios no miente, que estamos sentados con Cristo en las regiones celestiales. ¿Qué no puede pasar con un cristiano que no se sienta en las regiones celestiales con Cristo? El diablo tiene miedo del cristiano que está sentado en las regiones celestiales con Cristo. Por eso, hermano, te invito, y quería decir que invitar al pastor que pase y esté orando por las personas que se comprometen. Yo también ya estoy parado, de hecho. Si a vos te parece y quieres reafirmar tu compromiso con Dios, párate y ora junto con el pastor acá que va a interceder por nosotros. Señor, quiero tener un compromiso, renovar mi compromiso contigo. Y el Señor va a honrar su palabra. El Señor va a honrar tu fe, hermano. Va a venir crisis, pero sentate en el compromiso, porque las crisis van a venir, pero más grande es Dios en tu vida. Padre, gracias te damos, porque tú nos has llamado en Cristo Jesús. Gracias porque verdaderamente en esta noche, Señor, podemos decirte, aquí estamos. Señor, tú conoces el corazón de cada uno de los que están aquí. Tú conoces el corazón de cada uno que se ha puesto en pie, aún los que están oyendo a través de la radio, los que nos están viendo a través de la internet. Padre, el compromiso que cada uno toma, en el nombre de Jesús te pedimos ahora que tu poder, tu gracia esté operando, para que verdaderamente dejemos toda carnalidad, para que verdaderamente podamos vivir en una vida de compromiso contigo. Señor, levanta a tu pueblo, levanta a tus hijos, despierta, rompe toda venda, Señor. Y declaramos tu victoria porque nos sentamos con Cristo Jesús en lugares celestiales, comprometiéndonos como Él se comprometió hasta lo sumo al dar su vida en la cruz por nosotros. Señor, queremos verdaderamente en esta noche decirte, aquí estamos. Toma nuestras vidas, opera con poder, transfórmanos y declaramos tu victoria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Démosle un aplauso a la